Saludos y bendiciones para todos. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más para continuar estudiando la lección de este trimestre, el, los tres mensajes cósmicos o los mensajes de los tres ángeles. Esta vez ya vamos por la lección número 4 y el título es uno muy interesante, es uno muy conocido, el verso de memoria, pero antes de comenzar vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento estamos inmensamente agradecidos de ti por todos tus cuidados, por todas tus bendiciones, Señor, y por la oportunidad que nos das de tomar este tiempo, Señor, para estudiar la lección de escuela sabática. Señor, dirige este estudio a principio a fin y que nunca sean mis palabras, siempre las tuyas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Como le dije, esta lección para mí por lo menos fue una muy interesante, es una muy interesante y la forma en que este escritor la está enfocando también para mí me resultó bastante, eh, creo que no va a gustar a todos, por lo menos para mí fue así. Eh, el título es Teman a Dios y denle honra, y ya sabemos por dónde vamos, porque este título está tomado del versículo que encontramos en Apocalipsis 14:12, que es uno muy conocido para nosotros, y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, en este versículo encontramos cualidades que deben tener los cristianos que vivan en los últimos días y una de ellas es la paciencia. Otra cualidad es o distintivo es que guardan los mandamientos de Dios y por tercero, pero no menos importante es tienen la fe de Jesús. Así que vamos a estudiar este versículo con más detenimiento durante la semana, pero antes vamos a ver la historia introductoria. Es una historia muy simpática. Es la historia del filósofo danés o la parábola que hacía el filósofo danés Soren Kierkegaard. Eh, y decía algo así, él contaba que en un circo o en un teatro estalló un incendio mientras estaba la obra en función. Y dice que uno de los payasos salió a advertir al público del incendio y todo el mundo comenzó a reír y lo aplaudía porque pensaba que era parte de la obra. Eh, y él repetía la advertencia, salgan, salgan, pero cuanto más enfáticamente la advertía, más aplausos recibía. Para Kierkegaard, así es como va a terminar el mundo, es decir, un aplauso general creyendo que todo es una broma, pero recuerden que ya aconteció en una ocasión cuando el diluvio pasaba lo mismo, la gente se burlaba y decía que no era posible, que las leyes físicas no permitirían que pasara algo así, y sucedió. Y cuando dicen que los cielos desaparecerán y con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Esto lo dice en segunda de Pedro 3:10 y otra vez dice que las leyes físicas no, eh, no avalarían que algo así sucediera. Recuerdo que escuché algo de un escritor o filósofo que decía que nosotros no podemos hablar de leyes físicas porque nosotros no conocemos todas las leyes físicas. Quizás las leyes físicas que nosotros conocemos o entendemos no le es posible decir que va a haber una destrucción, pero la Biblia dice que sí va a haber una destrucción. Así que nosotros como cristianos creemos en la Biblia porque sabemos que hay muchas cosas que no han sido descubiertas. Recuerden que Galileo Galilei decía que la tierra era redonda y se reían de él en ese tiempo porque la ciencia no lo había descubierto, mientras que la Biblia ya decía que la tierra era redonda. Hoy sabemos que la tierra es redonda o es ovalada o como sea, pero no es plana, es lo que queremos decir, como se decía en la antigüedad. Así que tenemos que ver que hay muchas cosas que no se han descubierto y otras que nuestra mente finita
no la entienden. Así que por eso debemos creer por fe. Pero ya adentrándonos en nuestra lección de esta semana, como dije, a mí me pareció una lección muy interesante, interesantísima. Y en la parte del domingo nos dice teman a Dios. Y vamos a ver qué es temor, porque a veces temer se confunde. Y dice que el libro de Apocalipsis para nuestra generación es preparar un pueblo para el pronto regreso de Jesús y unirse a él para dar el mensaje de los últimos días. Apocalipsis revela los planes de Dios y desenmascara los planes de Satanás. Presenta el llamado final de Dios, su mensaje es urgente y universal para toda la humanidad. O sea, que es un mensaje que es urgente y es un mensaje global, es un llamado. Y aquí hay una serie de versículos con el cual vamos a contestar la pregunta, ¿qué instrucción específica nos da? Y el primero es Apocalipsis 14:7, que es nuestra lectura, nuestra introducción, el versículo introductorio que dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en Apocalipsis 14:7 nos dice, diciendo a gran voz, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado. Perdón, ese no es el versículo introductorio, este versículo lo hemos leído en otro lugar. Aquí es lo que dice es lo que decía el mensaje del primer ángel, que decía, temed a Dios. Es una invitación a temer a Dios y darle honra, porque hay un motivo, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y todas las fuentes de agua. O sea, que aquí nos llama a temer a Jehová, a darle gloria, y la razón es porque la hora de su juicio ha llegado, y nos hace una tercera invitación, y esto más bien suena a mandato. Dice, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y aquí se nos da otros versos que avalan este versículo. Voy a leer uno más. Sería bueno que leyeran los demás, porque después de todo, este es el propósito de la lección, estudiar la Biblia. 22:12 dice, y dijo, no extendéis la mano sobre el muchacho. Aquí estamos hablando de Abraham cuando se le pidió ofrecer en sacrificio a su único hijo. Dios le dijo, no extiendas la mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. O sea, ¿qué es temer? ¿Qué es temer según estos versículos? Y voy a leer otro, Eclesiastés 12:13. Todos están hablando sobre qué es temer. Eclesiastés 12:13 nos dice, Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es todo del hombre. O sea, aquí está diciendo, teme y guarda los mandamientos. Allí está diciendo que Dios le dijo a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya sé que temes a Dios. Y el versículo que leímos en Apocalipsis 7 dice que el ángel decía, temed a Dios y dale honra. O sea, que es lo que nos quiere decir aquí temer. Y aquí nos dice que esta palabra viene del hebreo fobio. Me disculpan una vez más mi pronunciación. Lo que significa, que no significa, esto es, hay que enfatizarlo, no significa tener miedo a Dios, tener miedo a Dios, sino que significa reverenciarlo, admirarlo y respetarlo, y transmite un pensamiento de lealtad. Lo que Dios le dijo a Abraham fue, ya yo sé que tú reverencias a Dios, ya yo sé que tú has entregado a Dios, todo a Dios, porque no has guardado de mí ni a tu propio hijo. Ya yo sé que tú haces la voluntad de Dios, y ya yo sé que tú admiras a Dios. Así que
Eso es lo que Dios le dijo. Y cuando en Eclesiastés 12:13 nos dice que el fin de todo discurso, o sea, este hombre, Salomón, estaba dando un montón de consejos de qué hacer, de qué no hacer, y él concluye su libro diciendo, mira, lo más importante de todo esto es temer a Dios, reverenciar a Dios, admirar a Dios, hacer la voluntad de Dios y tener lealtad a Dios. Eso es lo más importante. Entonces, aquí esto me fascinó porque hace un tiempo, en lecciones anteriores, encontramos este versículo que lo encontramos, o sea, la voluntad de Dios aquí está haciendo un contraste entre cómo actúa el enemigo, Lucifer, que se llama Lucifer, y cómo, en contraste, cómo actúa Dios. Y esto, el versículo es Isaías 14:13 al 14, dice, cuando dice en su corazón, Lucifer, estamos hablando de Lucifer, subiré a los cielos en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono al monte de la reunión, al lado norte. El lado norte era donde estaba el trono de Dios. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, este ser que era un ser de luz, como dijimos anteriormente, era un arcángel, era el ángel más poderoso que había en el cielo. Eh, Él quería estar en el lugar de Dios, ser semejante a Dios. Dijimos que él no quería ser semejante a Dios en carácter, que es lo que Dios quiere de nosotros. Él realmente lo que quería era tener la posición, el poder de Jehová, de Dios. Y hace un tiempo, en lecciones pasadas, vino ese versículo y yo no evité hacer ese contraste. Y para ello he estado leyendo el libro de Mateo completo y ver cómo actuó Jesús. Yo lo llamo a Jesús, no lo llamo yo, eso hay libros sobre eso. Hay personas que llaman a Jesús el líder supremo. Cómo actuó Jesús, cediendo su posición de Dios. O sea, Satanás, Lucifer quería la posición de Dios. Y no era la posición para hacer el bien, sino lo que conllevaba la posición versus eh, Jesús, que tiene la posición de Dios y deja la posición de Dios para servir. Y eso lo que deja de ver aquí es, fíjense una cosa, Lucifer está diciendo, subiré al cielo, a lo alto, por encima de las estrellas, mientras Jesús dice, se humilla y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno quiere subir y otro baja de su posición, se humilla al nivel de nosotros y muere muerte de cruz. Ese es el contraste de una persona que teme y otra que no teme. Y me encantó estos temas realmente me encantan porque son temas prácticos que hacen que, o sea, nos están invitando, nos están abriendo nuestros ojos a cambiar nuestra vida de adentro hacia afuera. Y dice, la esencia del gran conflicto, oigan cuál es la esencia del gran conflicto, no es algo externo, gira en torno a la sumisión a Dios, o sea, lo que Lucifer quiere de nosotros o el enemigo, porque él ya no es Lucifer, es que lo adoremos a él, o sea, nos sometamos a él en vez de Dios. Esa realmente es el gran conflicto que hay. Dice, Lucifer era egocéntrico, hay que tener mucho cuidado con esto. Se negó a someterse a cualquier autoridad que no sea la suya, en lugar de someterse a aquel que ocupaba el trono. Lucifer deseaba gobernar desde el trono. En pocas palabras, temer a Dios es darle el primer lugar en nuestros pensamientos. Es renunciar a nuestro egocentrismo,
orgullo y vivir totalmente para él. Y ahí es que la cosa se pone fuerte, porque cuando la persona está dominada por el orgullo, no reconoce que necesita algo. Para esa persona lo tiene todo, por eso es tan difícil este sentimiento del orgullo, porque no te deja sentir necesidad, y cuando una persona no tiene necesidad, pues no necesita nada, realmente ya lo tiene todo, y eso es un gran peligro. Y dice a él, y obviamente debe ser importante porque son las primeras palabras que pronuncia el primer mensaje de los tres ángeles. O sea, si usted quiere saber cuál es el mensaje del primer ángel, lo primero que dice es temed, y esto es un mandato: temed a Dios y dale honra. O sea, témele, adórale, dale tu libertad, dale tu lealtad, dale el primer lugar en tu vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a temer a Dios? ¿Cómo le explicaría a alguien de manera positiva por qué el temor de Dios es algo nuevo, bueno? O sea, aquí no estás diciendo el temor a Dios nos libera del egocentrismo, nos libera del orgullo y nos se mete a Dios. Y cuando uno está sometido a Dios, esto suena difícil, pero hay un verso que dice que humillémonos bajo la poderosa mano de Jehová y él nos exaltará a su debido tiempo, pero a su manera. No la exaltación que recibe aquí el ser humano, sino la exaltación de Dios. Sin más, vamos a la parte del lunes, y esto sigue poniéndose cada vez mejor, según mi punto de vista, y dice: temed a Dios y obedecer. ¿Qué tiene que ver el temor con obedecer? Yo creo que solamente con el verso que dice Génesis 22:12, donde narra la situación de Abraham con su hijo Isaac, se nos dice qué significa, qué tiene que ver, qué relación hay con temer y obedecer. Abraham admiró a Jehová, se sometió a Jehová, fue leal a Jehová, y como resultado a todo eso, eso se demuestra en que él obedeció. Uno no puede decir, yo temo, yo reverencio, yo admiro, yo respeto, yo tengo lealtad, y a la hora de obedecer, pues no, porque entonces se está contradiciendo. Y aquí nos está dando un texto que está en Deuteronomio 6:12. Deuteronomio 6, perdón, es 6:2. Deuteronomio 6:2. Y nos dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y todos tus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días hasta el fin. Y así, para que temas a Jehová. ¿Y cómo vas a temer a Jehová? ¿Cómo vas a demostrar que temes a Jehová? Guardando tus mandamientos. Y en Salmos 119, 73, 74 dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender. Y aquí vemos cómo este salmista se humilla ante Dios y le dice: oye, yo no entiendo, hazme entender y aprenderé. Si tú me haces entender, yo aprenderé tus mandamientos. Lo que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra has esperado. Ya ve que cuando una persona se humilla ante Jehová, le dice realmente su situación y se siente desvalido, y entonces ahí Dios puede ayudar a esa persona. Y hay otros versos, el mismo de Eclesiastés 12:13: es el fin de todo discurso oído esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo del hombre, y es lo mismo temer a Jehová. Estos pasajes velan un vínculo entre temer y guardar los mandamientos. Temer a Dios es una actitud de respeto, reverencia, que nos lleva a la obediencia. O sea, si uno dice que respeta a una autoridad, que admira a una autoridad, uno obedece a lo que esa persona dice. Bueno, en este caso Dios, porque voy a hacer la salvedad. Si la autoridad está en contra de la palabra de Dios, pues no.
Esto es simplemente, pero en el caso de Dios, Él siempre tiene la razón. Dice, el llamado urgente de Dios es quienes son salvos por la gracia sean obedientes. Y aquí entramos a otro tema. Nosotros somos salvos por la gracia, pero la gracia no nos libera de obedecer los mandamientos. Es más, la gracia nos capacita para obedecerla. Lo que la gracia, el evangelio nos libera es de la condenación de la ley. O sea, eh, esto es muy interesante saber esa diferencia y vamos a seguir hablando ahí. Dice, la gracia no solo nos libera de la culpabilidad del pasado, sino que nos faculta a llevar una vida de obediencia a Dios en el presente. El apóstol Pablo declara que recibimos la gracia y el apostolado para que la obediencia de la fe por amor a su nombre en todas las naciones. Romanos 1:5. Y entonces aquí hay algunas personas, estamos hablando esto hoy en la iglesia, hay algunas personas que piensan que tienen una idea extraña, que la salvación por gracia de alguna manera niega la ley de Dios o minimiza la necesidad de obediencia. O sea, yo obedezco, yo soy salvo por gracia y no necesito obedecer porque la gracia me libera de la ley. Y realmente es todo lo contrario. Dice aquí que la gracia, o sea, y aquí dice, esto se llama el legalismo, que cualquier charla sobre la obediencia, si se habla de obediencia, si se habla de mandamiento, eso es legalismo. Y realmente no es legalismo, porque tenemos que entender que la ley no es un instrumento de salvación. La ley simplemente es el ayo, es el espejo que nos lleva a Jesucristo. Esto yo lo he dicho en alguna ocasión, cuando usted se para frente a un espejo y tiene quizás la cara sucia, vamos a decir, o cualquier parte sucia, pero vamos a decir la cara, usted no se ve por sí mismo hasta que está frente al espejo. Cuando está usted frente al espejo, ve que, ok, tengo una suciedad. El espejo no te limpia la cara, pero el espejo te está diciendo que tienes la cara sucia, o sea, ¿y qué uno hace? Uno va y busca agua y se lava la cara. Eso es lo mismo que uno hace. La ley te muestra, ok, tú estás haciendo eso mal, vamos a donde Jesucristo, porque a diferencia de tener la cara sucia, nosotros no nos podemos limpiar del pecado. Así que nosotros vamos a donde Jesucristo y Él con su sangre vertida en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado, como dice en Isaías, que aunque montones lejías sobre tu suciedad no se va a limpiar, solamente es por la sangre. Entonces él dice que aunque nuestros pecados sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Así que estos son metáforas que se usa para decir el poder que tiene nuestro Dios por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario de librarnos de todo mal. Entonces, sigamos. Aquí dice que la gracia no faculta para llevar una vida en obediencia. O sea, la gracia no solamente nos salva, sino que la gracia es poderosa, es lo suficiente poderosa para ayudarnos a vivir una vida en obediencia. Eh, hay un predicador que dice, me parece que Charles Spurgeon, que dice que si nosotros negamos la efectividad de la gracia para ayudarnos, o sea, si nosotros decimos que la gracia solamente nos salva, invalidamos o le quitamos el poder que tiene la gracia para ayudarnos a obedecer, o sea, le quitamos una pata a la gracia, vamos a decirlo así. Las escrituras nunca nos llevan a restar importancia a la ley, jamás, que es la transcripción, escuchen que esto, la ley es la transcripción del carácter de Dios. Dice que en el cielo los ángeles guardan la ley o los mandamientos como respirar. Para ellos eso es algo natural, para nosotros sea algo no natural, pero para Dios en el cielo
es algo realmente como lo fue para Adán y Eva en el jardín del Edén, era algo natural. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que obedecer no sea un acto de fuerza, sino que sea algo natural en nosotros. Dice, quienes revelan más claramente quién es Él y quién es en este mundo. O sea, tampoco nos llevan a invalidar la doctrina, porque la doctrina también es lo que nos enseñan nos enseñan, nos conduce hacia lo que Dios quiere para con nosotros. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a reducir las enseñanzas a trivialidades piadosas que no son esenciales. Cristo es la encarnación de la verdad de la doctrina. Jesús es la verdad encargada, es la doctrina personificada. Esto es muy interesante. El llamado al fin de Apocalipsis mediante y esto hay que puntualizarlo, porque no nos insta mediante la fe en Jesús aceptar la plenitud de todo lo que nos ofrece. Nos llama a temer y a darle gloria, que se expresa por la fe en su poder, que nos capacita para vivir una vida piadosa y obediente. O sea, que la muerte en la cruz no solamente fue para salvarnos, sino para ayudarnos a vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Y aquí nos dice, estas palabras, no teman a lo que matan el cuerpo, sino lo que matan el alma. O sea, no teman a las cosas externas, teman a las cosas internas que nos matan adentro, porque puede destruir el alma, el cuerpo y el espíritu. O sea, las cosas que nosotros hacemos externas, no teman tanto a eso, sino teman a las cosas que nacen del corazón, porque esas pueden destruir el alma y el espíritu. Y seguimos aquí en la parte del martes y vuelvo y digo, esto sigue poniéndose cada vez más interesante y nos dice vivir enfocados en Dios y cómo nosotros podemos vivir enfocados en Dios. A veces nosotros decimos, tienen que vivir una vida consagrada a Dios, pero ¿cómo se vive esa vida consagrada a Dios? ¿Cómo lo hacemos? Y dice, y aquí no habla del consumismo, y para nosotros esta parte del mundo, esta palabra es muy conocida por todo el mundo, cuando los valores seculares han hecho del yo el centro, y aquí estamos otra vez con el yo, esta es la palabrita de esta lección. Cuando nosotros hacemos el yo el centro del mundo, el llamado del cielo es apartarse de la tiranía del egocentrismo y de la esclavitud, de la importancia desmedida del yo y colocar a Dios en el centro de nuestras vidas. A veces el centro de nuestra vida puede ser el dinero, para otros puede ser los placeres o el poder, para otro puede ser los deportes, la música, el entretenimiento. Usted ponga ahí lo que es. Para cada persona puede ser algo muy diferente. Pero Dios cuando dice temed a Dios, lo que Dios quiere decir que movamos esa cosa del lugar y que en ese lugar, en ese centro, quien esté sea Dios. Dice aquí, a veces nosotros como iglesia comenzamos a polarizarnos porque el centro que es Dios, el imán que nos une, si nosotros nos alejamos de ese imán, entonces nos vamos hacia los lados. Hay un verso que dice en Juan 12:32 que si yo fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. No vas a traerla al centro y vamos a dejar de polarizarnos y vamos a sacar de nuestras vidas esas cosas que están quitándole lugar a Dios. Y en Mateo 6:33 es un versículo muy conocido que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que el centro, ese centro debe ser, ese eje, debe ser Dios.
Y aquí nos dice también en Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. ¿Qué nos dice? Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y aquí se nos está dando instrucciones. Primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Y hay una promesa, todas las cosas serán añadidas. Ahora no está diciendo, si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentada a la diestra del Padre, y poner la mira, no solamente buscar, sino que poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y creo que no tengo que decirle qué son las cosas de la tierra. Y aquí en Hebreos 12, o sea, así es que nosotros vivimos enfocados en Cristo. Hebreos 12. Hebreos 12, 1 a 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor no es tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Aquí otra vez nos está dando instrucciones. Primero nos dice, despojémonos, o sea, quitémonos algo que está impidiendo esa relación con Dios, dice, de todo peso de pecado y corramos con paciencia la carrera que nos tiene por delante. ¿Y cómo lo hacemos? Puestos los ojos en Jesús. Nosotros no podemos tener los ojos en nada ni en nadie más que no sea Jesús si queremos que esto pase en nuestra vida. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra vida. Y aquí nos dice que el tema central del conflicto de la tierra es la batalla por la mente. La mente es la ciudadela del cuerpo. Dice que realmente lo que quiere el enemigo es tener nuestra mente, porque ahí es que nosotros hacemos el compromiso con Dios. La batalla final, el gran conflicto entre el bien y el mal por el control de nuestros pensamientos. Fíjense lo delicado que es esto. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 2:5. La mente es la ciudadela de nuestro ser, como le mencioné antes. Es el manantial de nuestras acciones. O sea, nosotros actuamos según lo que hay en nuestra mente. Nosotros hablamos según lo que hay en nuestra mente. Entonces hay que ponerle mucho cuidado. O sea, nuestras actuaciones según lo que está en nuestra mente, nuestra conducta es según lo que está en nuestra mente. Dice aquí, la palabra haya significa que permitan, elijan, no es obligatorio. Otra vez, Dios nos da el libre albedrío, pero Él quiere que nosotros permitamos que nosotros elijamos nuestros pensamientos, enfocados en quién están nuestros pensamientos. Habla de un acto volitivo de la voluntad. La elección de tener la mente de Cristo es una decisión, permitir que Jesús moldee nuestros pensamientos, llenando nuestros pensamientos con cosas de la eternidad. Y esto es muy importante, llenar nuestra mente con cosas de la eternidad. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué este consejo es tan importante. Y dice así, la elección de, nuestro accionar revela quién es el primero en nuestra vida. Nosotros con la boca podemos decir quién es el primero en nuestra vida, pero en la forma en que actuamos, a quién buscamos, a quién miramos, de quién hablamos, a quién vemos, eso le está diciendo quién es la primera persona en nuestra mente. Cuando usted se levanta por la mañana, ¿quién le dirige ese tiempo? ¿Cuánto tiempo usted le de calidad usted le permite para tener una relación con Dios?
Eso es lo que demuestra quién es el que está dominando nuestros pensamientos y nuestras acciones. No es lo que nosotros decimos. Y aquí nos habla de temer a Dios es hacer que Él sea lo primero en nuestra vida. O sea, eso es la práctica. Si usted no sabía qué significaba, qué es temer a Dios, eso es temer a Dios. Y dice, piensen lo difícil que es controlar nuestro pensamiento, al menos cuando eres consciente de que necesitas controlarlo. O sea, cuando nosotros voluntariamente o concienzudamente tratamos de dominar los pensamientos, es muy difícil. Es muy difícil a esto. Comúnmente el problema es que mientras menos hagamos un esfuerzo consciente para esparcirnos en las cosas correctas, comúnmente el problema es que a menos que hagamos, o sea, menos que hagamos un esfuerzo para atraer la mente a las cosas celestiales, quizás las cosas se van a ir de las mentes celestiales. Y le voy a decir una cosa que yo he visto en mi persona. Para usted controlar los pensamientos, tiene que sustituir lo que está en su mente con cosas de Dios. Si usted, su mente está llena de cuantas cosas hay en este mundo, le va a ser muy difícil controlar sus pensamientos, porque lo que hay en el almacén no son cosas de Dios. Sin embargo, cuando usted llena el almacén de su mente de cosas que tenga que ver con Dios, realmente esas cosas salen solas y llega un momento que usted se siente incómodo en situaciones donde, o sea, en conversaciones, en cosas que usted escucha que no sea de acuerdo a lo que ya está en su mente. Por eso es tan importante. Es más, leí una cita de la hermana Juan en estos días que decían que cuando uno se acostumbra a ver cosas seculares y a leer cosas seculares, las cosas sagradas, le atraen menos. Por eso mucha gente dice que se duerme cuando lee la Biblia, porque no le es atractivo. Cuando usted escucha a alguien hablando de Dios, pues ya no le interesa porque su mente está saturada de otras cosas. Eso es muy importante, por eso dice que el filtro de la mente es todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud, si hay cosa agradable, piensa en esas cosas, pero eso ya debe estar en su mente. Si no está, si su mente está saturada de otra cosa, usted no va a poder lograr eso. Porque es que nosotros somos de naturaleza pecaminosa y caída y nos atraen las cosas bajas y a veces que elijamos deliberadamente no lo vamos a poder lograr y eso se logra con el poder de Jesucristo. Realmente llena su mente de las cosas buenas y esas cosas van a salir y no va a tener que hacer un esfuerzo porque eso es lo que va a salir. Dice que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Y yo diría de la abundancia de lo que está en la mente, en eso usted va a pensar. Y aquí está, aquí en la parte de abajo dice lo que el filtro de la mente, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si cosa agradable en eso pensar. Yo lo llamo a eso el filtro de la mente. Eh, y en la parte del miércoles dice, demos a gloria a Dios. Y dice un estudio del uso de la exaltación, dele la gloria a Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es darle la gloria a Dios. Aparece en el contexto de juicio divino, Josué 7:19. Aquí está Primera de Samuel 6:5, Jeremías 13:15, 16, Malaquías 2:2, así como también aparece en el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7. Esta idea también se ve en Apocalipsis 19:1-2. Alaben al Señor, denle salvación y gloria y el poder de nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Y vamos a leer Primera de Corintios 3:15 y 17. Y dice, si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá, perdón, 3:16 al 17. ¿No sabéis que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, también lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual soy, es santo y no soy vuestro. En Primera de Corintios 6:19 dice: ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Otra vez, perdón, yo estoy leyendo, sí, el 3:16 al 17. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y aquí nos dice: ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es el Espíritu Santo? O sea, ¿y por qué nosotros debemos o ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no soy vuestro? ¿Y por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí se nos está diciendo que hay que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y en Primera de Corintios 10:31 dice: pues si coméis o bebéis o hacer cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y entonces aquí dice que según Pablo y esos textos que leímos, nuestro cuerpo es el santuario, es la morada, o sea, Dios mora en nosotros. Nosotros no somos Dios, pero Dios mora en nosotros, o desea morar en nosotros. Y dice: las escrituras nos dan un toque clarín para glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, nuestro único deseo es darle gloria y honra a Él. ¿Y cómo se la damos? En la dieta, en lo que comemos, en el vestido, cómo vestimos, en el entretenimiento, qué cosas nos entretienen, o en la interacción con los demás, cómo interactuamos con los demás. Le damos la honra y gloria de Dios a revelar su carácter, el amor, mediante nuestro compromiso a hacer su voluntad. Esto es más importante a la luz del juicio final. Y en Romanos 12:1 al 2 va a decir casi algo parecido. Romanos 12:1 al 2 dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es vuestro racional culto. Y dice aquí: no conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí se nos está diciendo lo que significa cuerpo. Cuerpo nada más no es no es mi cuerpo. Dice aquí que esto viene, el cuerpo viene de una palabra griega que se llama somata. Somata, esto lo hemos dicho en lecciones anteriores, dice que solamente no es este cuerpo físico, sino que tiene que ver con nuestra mente, con nuestras emociones. Nosotros somos seres tripartitos: el cuerpo, la mente y las emociones, el espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando se habla aquí de rendirle un culto racional, significa que solamente nosotros no adoramos a Dios con nuestra mente o con nuestros sentimientos o con nuestro cuerpo, sino es todo completo. Y a eso se le llama un culto racional, o sea, una adoración inteligente. No es que mi cuerpo está en un lugar adorando a Dios y la mente está por ahí, las emociones están por ahí, sino que nosotros debemos acoplar esas tres partes en una para rendirle una adoración a Dios. Dice: un compromiso total, temer a Dios y darle honra en todo lo que haces, entregándole la mente, el cuerpo, tus emociones. Esto es un acto de adoración inteligente que a la luz del juicio de Dios está atento para obedecer. Piensa en lo que hace en tu cuerpo. ¿Qué puedes hacer para asegurarte de que verdaderamente está glorificando a Dios? O sea, si este es el templo del Espíritu Santo, si fuimos comprados por sangre y sabemos qué agrada y qué no desagrada a Dios, o sea,
en la comida, en lo que vestimos, en lo que pensamos. Entonces, ya sabemos qué agrada y qué no agrada a Dios. Y en la parte del jueves dice los vencedores del Apocalipsis. ¿Quiénes son los vencedores del Apocalipsis? Y otra vez estamos en el versículo de memoria que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta es la descripción del pueblo fiel de Dios de los últimos días. No obstante, la única manera en que alguien puede guardar los mandamientos de Dios en la antigüedad es por la fe en Jesús. Y aquí es muy importante porque aquí hay una palabrita que lo define todo. Es por la fe de Jesús. No es por la fe en Jesús. O sea, la fe no es en nuestra, es la fe de Jesús. La expresión la fe de Jesús es algo más, es la cualidad de la fe que permitió a Cristo ser victorioso sobre las tentaciones más feroces de Satanás. La fe que se recibe cada creyente, o sea, esa misma fe que Jesús tuvo cuando estuvo en la tierra, que ya sabemos, si leemos los evangelios, vemos todas las dificultades, las tentaciones que él afrontó y cómo en cada una de ellas él fue victorioso. Esa fe podemos apropiarnos de ella porque se nos da a nosotros como un don. O sea, perdón, la fe que tenemos no es nuestra, eso es una gran equivocación. Nosotros nos apropiamos de la fe de Jesús. Eso se nos da a nosotros como un don. Y entonces cuando nosotros tenemos la fe en Jesús o de Jesús, no en Jesús, sino la fe de Jesús, es la cualidad de la fe, lo que dijo que le permitió vencer. Cuando ejercemos la fe que el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo pone la fe en nuestro corazón como un don y eso hay que pedirlo, esa fe crece. Vencemos no por nuestra fuerza de voluntad, no apretando los puños, no controlando nuestros pensamientos, sino por el poder del Dios viviente que obra por medio de nosotros. Vencemos no por lo que somos, sino por lo que Él es. Esa es la diferencia. Nosotros no podemos vencer porque Él venció. Perdón, nosotros podemos vencer porque Él venció. Podemos ser victoriosos porque Él fue victorioso. Podemos triunfar sobre la tentación porque Él triunfó sobre la tentación. Y eso lo encontramos en Hebreos 4:14. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo del Hombre, es nuestra profesión, o sea, Él es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos y nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según todas nuestras, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar socorro para hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, vamos a acercarnos a aquel que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestras tentaciones, porque Él las soportó, Él las conoce y por Él podemos alcanzar misericordia y hallar gracia. Y en este libro, el mismo libro, este libro yo lo tengo tan marcado que ya no tengo espacio para más marca. Aquí dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús, el divino Hijo de Dios, ha vencido las artimañas del enemigo y la ha vencido toda. Enfrentó la tentación confiando en las promesas de Dios. Vemos que siempre que había una tentación,
cómo Jesús la vencía con un así dice Jehová, entregando su voluntad a la voluntad del Padre y dependiendo del poder del Padre. Si confiamos en Él, lo contemplamos, tenemos que contemplar a Jesús. Realmente eso es una de las maneras que podemos vencer. Nosotros no podemos pretender vencer las artimañas del enemigo llenando nuestra mente con las cosas del enemigo. El mal no puede vencer al mal, así que hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo vamos a vencer la tentación si estamos exponiéndonos en terreno del enemigo? Eso es imposible, eso es un engaño. Y creemos en Él, nosotros también podemos ser victoriosos. Jesús es todo para todos y el mensaje de los tres ángeles gira alrededor de Él. El mensaje de Apocalipsis es de victoria, no de derrota. Habla de un pueblo que venció por la gracia y el poder. La palabra vencer se utiliza 11 veces en el libro de Apocalipsis. Si vences, si vences, si vences, hay una recompensa. En la visión de las 7 iglesias, cada vez que se describe las iglesias, dice, al que venciere, dice, perdón, el tiempo del fin, los que venzan heredarán todas las cosas y esto no es legalismo, no es que nosotros vamos a vencer por nosotros mismos, sino que la victoria es por medio, a través de Jesucristo, cuya vida perfecta, cuya vida de justicia perfecta es imputada en nosotros y cuando cuando Dios el Padre nos ve a nosotros y nosotros pedimos eso, la vida que Dios ve, la vida de su Hijo, y no nos ve a nosotros, pero para eso nosotros debemos escondernos en Dios. No es que nosotros vamos a vivir intencionalmente una vida pecaminosa y de descuido, mirando lo que no tenemos que ver, escuchando lo que no tenemos que escuchar, hablando lo que no tenemos que escuchar, y entonces no vamos a esconder detrás de Jesucristo. Y el Dios va a ver la vida de Jesucristo. No es cuando nosotros sinceramente buscamos y nos apartamos de todas esas cosas y nos escondemos detrás de Dios. O sea, nos apartamos con el poder que Dios nos da, con ese poder que Él venció. Entonces, Dios ve la vida de Jesucristo en nosotros y dice, y no solo eso, es lo que brinda la promesa de vida eterna, es la fe en acción, eso es fe. Fe no es creer, fe es ponerla en acción. Es la gracia, o sea, la gracia nos salva y la gracia nos transforma, la gracia no nos deja igual. Y milagrosamente en la vida del creyente. Hay cosas en tu vida que desean por vencer. Realmente, si somos sinceros con nosotros mismos y con Dios, vamos a saber que siempre hay cosas que vencer. ¿Cómo podemos convertir los deseos en acción? ¿Qué pasos prácticos podemos dar para ser vencedores? Vamos a contemplar a Jesús y vamos a pedir al Espíritu Santo que ponga esa fe en nosotros, esa fe con la que Jesús venció mientras estuvo en la tierra y así podamos vencer nosotros también. Y finalmente, ya en la parte del viernes, para finalizar esta lección que me ha parecido a mí increíblemente interesante, maravillosa y muy práctica, dice, piensa en las asombrosas palabras de Pablo en Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a él, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, la palabra griega perpetuamente significa en forma completa, piensa plena y total. O sea, él puede salvarnos completamente, plenamente y totalmente. Es Jesús quien nos salva. Nuestro trabajo es rendirnos a él, reclamando su victoria en nuestro favor. Nuestra confianza debe estar en él y no en nosotros mismos. Podemos resumir la fuerza expresión temer a Dios con el llamado final de Dios a la humanidad para elegirlo a él como su Dios glorioso y perpetuo. O sea, cuando dice temed a Dios es elígeme a mí.
que saldrá victorioso sobre la fuerza del mal que se oponen a él y el plan de la raza humana. Este amor no se manifiesta, al menos no por ahora, con temor y temblor, sino en la sumisión gozosa y amorosa a la ley de Dios. O sea, no es una sumisión como yo estoy sometida por castigo, por fuerza, sino que es una sumisión gozosa, porque sabemos que Dios nos somete es para hacernos el bien, no para hacernos el mal. Y dice, ningún otro poder debe reconocerse como digno de esta devoción y lealtad. Nosotros no debemos ser ni devotos ni leal a nada ni a nadie que no sea Dios. Bueno, ese tipo de lealtad. En la tierra tenemos lealtad hacia personas, pero es otro tipo de lealtad. Por lo tanto, el temor de Dios, del Señor, es una invitación divina y positiva a ponerse de parte de Dios en el conflicto cósmico con el fin de estar a la presencia más gloriosa, llena de gozo en la comunión eterna con Él. Esto es The Closing of the Comic Conflict. Esto es el mensaje de los tres ángeles. Esto es escrito por el ángel Manuel Rodríguez. Así que este texto es así. Así que realmente la invitación de él, me encanta esta lección porque está tocando el interior. Nosotros debemos cambiar de dentro hacia afuera. Nosotros no podemos cambiar nuestro exterior. Podemos hacerlo, pero si el exterior cambia, el interior queda igual, el que ve los corazones, pues no le vamos a agradar a él. Realmente el cambio de nosotros debe ser de adentro, y cuando cambiamos de adentro nuestro corazón, nuestros pensamientos, sacamos de nosotros el orgullo, los resentimientos, los celos, la envidia y todas esas cosas, el cambio se va a ver, se va a proyectar afuera y va a ser un cambio total, íntegro. Eso es realmente lo que Dios espera y quiere de nosotros, y es el llamado a temer a Dios y darle honra. Así que, amigos y hermanos, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Esperamos que la bendición del Señor sean derramadas sobre ustedes íntegramente, y los invito, vamos a orar para que nosotros podamos buscar a Dios primeramente en todo y que todas las cosas sean añadidas en nuestra vida. Así que para despedirnos vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos infinitamente agradecidos de ti porque tú en tu infinita bondad, en tu infinita misericordia, Señor, nos das estas palabras para ayudarnos a vivir vidas mejores, porque de eso te trata. No es que vivamos sometidos en una sumisión amarga, en una sumisión por la fuerza, sino que sea una sumisión gozosa a ti, Señor, para que podamos ver cuál es tu voluntad en nuestra vida, la cual es agradable y perfecta. Señor, te pido por cada persona que va a ver este video. Señor, tú conoces cada una de sus necesidades, pero entiendo que la necesidad más grande es que tú reines en cada vida de cada persona que esté aquí, que nos dé entendimiento, que abra nuestra mente, esclarezca nuestros pensamientos, Señor, nos dé la resignación, Señor, la sumisión para someternos a ti, para que tú llenes nuestros pensamientos de ti, Señor, y no tengamos que hacer un esfuerzo, ni sino que pensar en ti, obedecer a ti sea natural. Todo esto te lo pedimos no porque hayas mérito en nosotros, sino por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana.